Estamos grabando. Pues de modo les recuerdo que si gustan abordar un poco más sobre Santiago o recordar los estudios antes ya vistos, pues pueden consultar la página de la iglesia en YouTube. Ahí está, en la lista de reproducción tenemos allá el apartado de Estudio Bíblico de Santiago. Entonces ahí están las anteriores sesiones que llevamos a cabo. Y entonces, pues vamos a ver esto, el inicio, hermanos. Bueno, eh, pues eso es lo que estábamos viendo, hermanos. Ese es el pequeño contenido que hemos estado viendo. Hemos visto el resumen. También vimos la presentación de Santiago 1:12, que nos exponía ahí el por qué Santiago nos alentaba, nos animaba un poco más. Ya casi estamos a un paso. Entonces, veíamos que también en ese tiempo de pruebas llegaba el desánimo. Veíamos también el comportamiento de algunos cristianos también, y la razón por la que Santiago estaba abordando este ánimo. Empezamos a ver quién es el bienaventurado. Recordemos que Santiago inicia este versículo con la dicha, con que un cristiano es bienaventurado. Y nos quedamos en el punto 4, hermanos, en el punto 4, de perseverar bajo la prueba. Ahí también vamos a situarnos en Santiago 1:12, se lo pueden buscar también. Y aquí nos quedamos, hermanos, en el punto 4, en perseverar bajo la prueba. Y si íbamos encadenando cada una de estas partes de los versículos, pues veíamos que hay un grupo bienaventurado, un grupo dichoso. Y ese bienaventurado era aquel que estaba perseverando bajo la prueba. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con el punto de esta noche, que es este. Entonces, hermanos, aquí estamos. Pero se baja la prueba, está cargando lento un poco la imagen, pero vamos a esperar que se... Ahí está, ya está. Bueno, nos quedamos acá, hermanos, en la perseverar bajo la prueba o soportar, como dice la Reina Valera, la tentación. Ahí también veíamos que la connotación realmente era prueba y perseverar. Entonces vemos en este punto, hermanos, para darle ya introducción a este tiempo, que había que reconocer, hermanos, que las pruebas hacían una de dos cosas: o nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Y veamos, hermanos, que dependiendo de eso, pues nuestro comportamiento, actitud se iba a definir. Por ejemplo, las pruebas algunas veces en algunos cristianos, y sobre todo eso tiene relación, hermanos, con lo que ya hemos visto anteriormente: el tener una comprensión de Dios, su soberanía, la confianza, el llamado de gozo de Santiago. Todo eso que vemos se va hilando hasta este punto. De manera que la prueba o nos acerca a Dios o nos aleja. En el caso en que un cristiano no esté muy firme, o su fe ahí también tambalee, o como dice Santiago, que también lo vimos, es un hombre de doble ánimo. Entonces, al alejarnos así, hermanos, muchos cristianos se convierten en personas amargadas o resentidas. Entonces, la intención de Dios en las pruebas es desarrollar nuestro carácter y, y al mismo tiempo llevarnos a una relación más cercana con Él. Entonces, esa es la intención. Pero cuando no sucede esto, cuando nos resistimos, hermanos, muchas veces
nos convierte eso a veces en personas amargadas y resentidas en las pruebas que llegan a nuestra vida. Entonces, con eso íbamos finalizando eh, la parte de la semana pasada. Y les comentaba que esta semana, esta noche, si es que Dios lo permitía, íbamos a ver los versículos que ponían base a que debíamos perseverar. El llamado aquí es perseverar, hermanos. El llamado que nos da Dios en su palabra es que perseveremos bajo la prueba. Y esta perseverancia, hermanos, es algo de bienaventurado. Por eso decíamos que aquellos que se quejan en la medio de la prueba, aquellos que quieren huir o aquellos que rumorean también, no pueden deleitarse en esa bienaventuranza. Pero vamos a tener ahora el tiempo de versículos con esa siguiente diapositiva. Primero, vamos a ver esto. Recordemos, hermanos, para que estemos ahí en sintonía, pues, sincronizados, para que estemos todos ahí en ese punto. Estamos ahora en el versículo 12, en la parte de perseverar. Ya hemos visto la bienaventuranza, o quién es el bienaventurado. Ahora estamos en la parte de perseverar bajo la prueba. Ahora, vamos a ver entonces. Vamos a ver que esto, hermanos, al igual que el versículo 2 de Santiago, cuando él te dice, ten un sumo gozo cuando estés en pruebas, en diversas pruebas, para el mundo es algo ilógico. Para el mundo es algo que choca con su sentido común, porque el gozo que debería sentir él es una situación precisamente que causa eso, una dicha, un gozo. Pero en medio de la prueba no debería sentirme gozoso. Y es también la perseverancia bajo la prueba. Ahora, vamos a ver este primer versículo, hermanos. Vamos a ver ahora una serie de versículos donde vamos a ir viendo que eso que dice Santiago no es algo que él presenta por sí solo, sino que también está alineado a la palabra de Dios a lo largo de la Biblia. El primer versículo, si quieres anotarlo allá, si es que se ve chico en tu pantalla, es Lucas 6, versículo 22. Lucas 6, versículo 22. Y dice, fíjate hasta cómo empieza esto. Esto es parte también de las bienaventuranzas, lo que encontramos en Mateo 5, el paralelismo, solo que ahora en el contexto de Lucas, o en las palabras de Lucas, o lo que vio Lucas. Dice, Lucas 6, 22, bienaventurados seréis, y interesante, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahora, me estoy diciendo acá, Lucas, que es bienaventurado aquel que se le aborrece, que se le aparta, que se le vitupere, que se le desecha por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, si esto le escucha el mundo, dice, ¿qué? ¿Cómo es que si me aborrecen? ¿Cómo es que si me hacen a un lado? ¿Cómo es que si me vituperan? Voy a sentirme yo bienaventurado. Pero aquí Lucas está diciendo, bienaventurado, dichoso, cuando los hombres te aborrezcan, cuando te aparten de sí, cuando te vituperen y cuando desechen tu nombre como malo. Pero aquí Lucas dice el por qué. Por causa del Hijo del Hombre. Ahora, hermanos, esa bienaventuranza es una bendición. Una bendición para los que son perseguidos es lo más inesperado. Ahora, acá en Lucas, hermanos, lo que vemos es lo siguiente. Lucas 22 y 23 aborda una bendición para los que son perseguidos en lo más inesperado. Cuando se dice acá bienaventurado, no es el sufrimiento en general
al cual se le declara bienaventurado, porque uno puede decir, estoy sufriendo, y no, aquí hay algo un poquito más. Es bienaventurado en el sufrimiento por causa del Hijo del Hombre. Es decir, cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando sufrimos por causa de nuestra fe depositada en Cristo. Entonces, por lo tanto, los cristianos están seguros de que al compartir los sufrimientos de Jesús, también obtendrán la resurrección de los muertos en unión con Él. Eso es lo que muchas veces no se presenta como debe ser. Por eso, cuando no se presenta un verdadero evangelio, amados hermanos, se tiene también una mala comprensión. Porque a veces el cristiano quiere los beneficios, pero no quiere sufrir, no quiere comprometerse y no quiere sufrir, no quiere también compartir los sufrimientos de Jesús. Pero acá, hermanos, vemos una gran bendición, que si compartimos los sufrimientos de Jesús, también obtendremos la resurrección de muertos en unión con Él. Fíjate que dice Filipenses 3:10. Fíjate el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo no es, no quiero sufrir, Dios, no, yo quiero ser un cristiano exitoso, de victoria en victoria, que esté todo bien y todo, pero fíjate que dice el pensamiento, la idea de Pablo, hermano, su visión de Cristo en Filipenses 3:10 y 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Pablo quiere ser semejante a Cristo, en el sentido de también ir participando de lo que él, porque Cristo fue aborrecido, Cristo fue hecho a un lado, Cristo fue vituperiado, Cristo fue tratado como un hombre malo. ¿Por qué? Por lo que él traía, por sus palabras, por su enseñanza. Y es también lo que Pablo quiere también hacer. Y no solamente le expresa a los de Filipos, también a Timoteo, su hijo también espiritual, le dice, palabra fiel es esta, Timoteo, parafraseando. Palabra fiel es esta, Timoteo. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Y lo interesante es lo que sigue. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la parte que si sufrimos también reinaremos. Entonces, en este pasaje, hermanos, de Lucas y de Filipenses y de Timoteo, vemos, hermanos, la dicha también nuevamente de el sufrimiento, de perseverar bajo la prueba. Porque cuando tanto Pablo escribe esto como Santiago, recordemos, hermanos, nunca olvidar el contexto. Recordemos que eran cristianos perseguidos a causa de su fe. Recordemos que eran cristianos que no tenían nada materialmente, porque no se les podía conceder a veces trabajo o la oportunidad de tener un lugar o de inclusive estar en casa de alguien debido a su fe. Ellos estaban sufriendo por su fe, también por enfermedades y por diversas cosas. Entonces, es lo que nos presenta. Ahora, también en esta nueva diapositiva, hermanos, vemos otro versículo que está muy ligado, hermanos, tanto a la bienaventuranza como a perseverar bajo la prueba, a eso llamado de perseverar. A ver, vamos a hacer dinámico. Un hermano que nos haga el favor de leer este versículo de Santiago 5, versículo 11. ¿Sí, hermana Jenny? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11.
Gracias. Otro versículo, hermanos, que puede chocar con la lógica del mundo. Y Santiago lo aborda más adelante, que si así Dios nos permite vida, hermanos, vamos a estar también viendo ese capítulo ya al final. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y él pone un ejemplo, el ejemplo que también muchas veces ponemos, pero que a veces recibir esas palabras, por ejemplo, recuerda, hermano, a Job, cómo se le quitó toda la paciencia. A veces, hermanos, es difícil, pero vuelvo y repito, cuando vemos todo esto desde Santiago 2 hasta este punto, llevar estas pruebas, hermanos, debería aferrarnos más a Cristo y confiar mucho más en Él y ver las pruebas en la vida de otro modo. Y dice Santiago, habéis oído de la paciencia de Job. Y esa paciencia, hermanos, ya la hemos visto. ¿Qué significa? Perseverar también. Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, tomando el ejemplo también de Jesucristo. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí lo que está diciendo, hermano Santiago, es que los profetas de antaño, especialmente Job, son ejemplos a seguir por los oyentes. En este caso, ¿quiénes eran los oyentes? Los que estaban dispersos. ¿A quién era dirigido la carta de Santiago? A los de la dispersión. Entonces, este ejemplo de Job era un ejemplo que Santiago usaba a seguir, le decía a los de la dispersión. ¿Recuerdan el ejemplo de Job? Síganlo. Entonces, ellos eran exhortados a tener la paciencia que se ve allá. Entonces, hermanos, es lo que profundizamos en esta parte en la cual vemos esto. Entonces, Santiago también nuevamente nos apunta a la dicha de aquellos que sufren, de que están padeciendo, de que están en medio de la prueba. Y nos da el ejemplo de Job, a seguirlo, a tener esa paciencia. Ahora, esta paciencia, hermanos, que se ve acá y que también Santiago dice, porque Santiago dice, recuerden el ejemplo de Job, pero bajo qué sentido o contexto lo está diciendo eh, Santiago. Fíjate que dice el versículo 7, unos versículos antes del 5, de Santiago 5:11. Leímos Santiago 5:11, pero ahora vamos a ver un poquito atrás. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana tardía. Esto que dice Santiago, hermanos, es, si lo queremos poner en otras palabras, es, sé paciente. Hay una recompensa al final del camino. Y dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y luego sigue hablando Santiago en el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, aquí también, hermanos, podemos ver que se nos insta, que se nos llama a perseverar bajo la prueba y que nuevamente es una dicha, debe ser una bienaventuranza. Vamos a tener otro versículo. A ver, un hermano más que nos ayude aquí a leer. Jonathan, claro que sí, Johnny, a ver, léenos. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis, porque no ellos sino con Así es. Aquí básicamente, hermanos, gracias, Johnny, es que aquí Santiago, perdón, Pedro, en ese versículo en el siguiente,
lo que realmente dice es dichosos, sean dichosos, dichosos. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí Pedro es lo mismo también que dice Jesús en Mateo, que siéntete bienaventurado cuando os persigan, cuando os vituperen, así. ¿Por qué? Porque los cristianos que sufren por la verdad son bendecidos por Dios. Aun si su recompensa se llega a demorar. Entonces, también, y aquí, igual vemos, hermanos, vemos que el cristiano debe pasar por pruebas. Vemos que el cristiano no va a tener una vida fácil, como muchas veces se pinta. No, lo que dice la Biblia es que vamos a pasar por pruebas que son necesarias y que también Dios va a permitir en su soberanía, pero que también podemos descansar. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios soberano. Estamos bajo su mano y también tenemos su presencia y también hay un fin bueno y hay un propósito bueno en ello. Y también que hay una bendición, como dice acá Pedro, de precisamente eso, de ser bendecidos por Dios y que hay una recompensa al final del camino. Y por último, hermanos, vamos a ver de 1 de Pedro 4:14. Dice, si sois vituperiados, nuevamente, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Nuevamente la palabra bienaventurado relacionado a un tiempo de prueba, hermanos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de Dios Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, aquí también, a pesar de que los cristianos fieles lleguen a ser vituperiados, burlados, hechos a un lado, aborrecidos, no obstante, Dios los hace dichosos a través de su espíritu, como dice acá, el espíritu de Dios. Entonces, es lo que hace. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su voluntad a través de sus padecimientos. Por eso es que en Romanos 8:28 dice que podemos descansar en él porque todas las cosas obran para bien. Es lo que dice Romanos. Entonces, esos versículos, hermanos, nos hacen ver que el cristiano va a pasar por pruebas y que debemos perseverar. Entonces, hermanos, como dice acá, el sufrimiento puede llevar a un individuo a tener una relación de amor con Cristo. Y es precisamente, hermanos, el propósito también de Dios. A veces nos resistimos, no queremos pasar por una situación en la cual lleguemos a sufrir por una situación, una pérdida, una enfermedad o algo que hayamos tenido. Pero ese sufrimiento, hermanos, puede llevar a un individuo a tener una relación de amor con Cristo. No es hasta que llega eso, hermanos, que realmente podemos disfrutar del amor de Dios y comprender muchas bendiciones que a veces nosotros mismos, debido a su distanciamiento espiritual, porque aunque nos acerquemos a la iglesia físicamente, aunque también llevemos en práctica algunas cosas como los medios de gracia, pero podemos estar alejados espiritualmente. Pero bendito Dios, hermanos, que permite y que Él es el que controla y supervisa las pruebas y la cual permite que pasamos. Entonces, es lo que hacen. Y eso, hermanos, se observa mucho, muy seguido. Se observa, hermanos, que las personas que han sufrido mucho llegan a iniciar una relación más cercana, más íntima con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa prueba, Dios en su gracia,
fuerza de tal manera que nos vuelve dependientes. Esa prueba fíjate que hace la prueba, ¿sí o no? Cuando llega el tiempo de la enfermedad, hermanos, ¿qué ejercicio espiritual hacemos más? Como dice la hermana Dorcas, muy bien, la oración. Y es lo que comentamos hace unas semanas cuando iniciamos Santiago, hermanos, que creemos que estamos bien, pero realmente no. Es con la enfermedad donde realmente llegamos a doblar rodillas, hermanos. Es en la prueba donde doblamos rodillas, donde imploramos, donde hay un acercamiento sincero de Dios. Y es por eso que debemos dar gracias a Dios, alabarlo, porque las pruebas llegan a nuestras vidas. Si no hubiera pruebas, hermanos, tiempo atrás nos hubiéramos alejado. Pero las pruebas, por ejemplo, en la enfermedad, oramos más, oramos seguido y hasta igual pedimos, ora por mí, oren por mí. Pero si no hubiera una prueba, hermanos, ni siquiera haríamos eso. Creo que nuestra oración sería solamente en las comidas. Pero es eso, que se nota, hermanos, que cuando las personas sufren y han sufrido mucho, inician una relación más cercana, más íntima con el Señor Jesucristo. Y yo quiero compartirte, hermanos, sobre este ejemplo, sobre que este sufrimiento, que parece mucho, los lleva a iniciar una relación tan cercana. Yo quiero compartirte el siguiente texto. Fíjate cómo este autor, igual también, que pasó por lo mismo que tú y yo dicen, y él inicia con una pregunta. Fíjense, hermanos, cómo es que nuestros corazones deben desbordarse, hermanos. Y aquí no es que exagere o lo espiritualice mucho, sino que, hermanos, debemos comprender esto. Fíjate que dice el autor. No hay otro camino, oh Dios, sino a través del dolor, la tristeza y la pérdida para grabar la semejanza de Cristo en mi alma. No hay otro camino sino la cruz. Y dice el autor, y entonces una voz calma mi alma, como calmó las olas del mar de Galilea. Y alguien le pregunta también, ¿no puedes soportar el calor del horno de fuego si yo camino entre las llamas contigo? Yo llevé la cruz, conozco muy bien su peso. Yo bebí de la copa que te presento a ti. No me puedes seguir por donde te guío. Yo te daré la fuerza. Apóyate totalmente en mí. Y hermanos, yo concuerdo con este autor. Preguntamos, ¿debo pasar por el dolor? ¿Debo llegar hasta la tristeza? ¿Debo llegar hasta la pérdida para ser más como Cristo? ¿No puedo tomar otro camino? Y Dios responde, ¿no puedes soportar eso? Yo, yo que cargué la cruz completamente, yo que bebí la copa de la ira de Dios, yo que llegué hasta sudar gotas de sangre, y no puedes seguirme por donde te guío. Es como si dijera Dios, no soy un extraño, yo puedo pastorearte y no tienes que pasar esta prueba tú solo, apóyate en mí, yo te voy a dar la fuerza, pero el camino es este. Y eso, hermanos, eh, es algo que a través de las pruebas podemos ver. En las pruebas, hermanos, y sin esta perseverancia, esa llamada perseverar, no vamos a llegar a tener esos momentos íntimos, esos momentos donde comprendemos, Señor, es cierto, gracias. Pero es esto, hermanos. Entonces, por eso dice, bienaventurado hombre que persevera bajo la prueba. Hay una dicha, hermanos. Ya vimos en qué consiste esa bienaventuranza del hombre que persevera bajo la prueba.
¿Hasta aquí alguna duda, amados hermanos? ¿Algo que gusten comentar? Pues todo está claro, hermana Alexis, muy claro. Siempre debemos, aquí el meollo es perseverar y buscar a Dios para que, pues, en las pruebas que nos pongan, pues, Él estará siempre con nosotros y la vamos a sobrellevar, la vamos a pasar, aunque sea, pues sabemos que las pruebas son dolor, tristezas, entonces, pero Dios no nos pone algo que no podamos sobrellevar o salir de ella, ¿no? Y entonces a través de esas pruebas también pues nos vamos puliendo igual. Gracias, hermano. Ok, hermanos, entonces vamos a tener ese versículo. Vamos, continuando con el estudio, dice, bueno, ya vimos que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y acá hay una coma. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá de la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Me dice Santiago, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ya lo hemos visto. Porque una vez que ha sido aprobado, en el resto de tiempo que me queda, hermanos, vamos a ver este de aprobado. Y es que, hermanos, se espera, amados hermanos, una aprobación. Se espera que seamos aprobados. Porque dice acá Santiago, una vez que ha sido aprobado, pues aquí, hermanos, pasa eso. Cuando se pasa, hermanos, por una prueba, se esperan dos resultados. Se esperan dos resultados, hermanos. Él espera, hermanos, que aprobemos. Ahora, bajo el contexto de las pruebas, hermanos, no vayamos a pensar que esto de ser aprobados por Dios, hermanos, o que se espera el que aprobemos, quitémonos de la mente, hermanos, que es un Dios que disfruta por lo que estamos pasando. No, no, no es eso. Sino que Dios nos examina, no con un fin de que Él lo disfrute, no, sino para que nosotros sepamos cómo estamos realmente. Dios sabe, hermanos, Dios ya ha visto el resultado de la prueba, pero aquí Dios nos examina para que nosotros conozcamos realmente eso, cómo estamos. Porque no es hasta que pasamos por esta prueba que podemos decir realmente cómo es que estamos en nuestra vida espiritual. Y aquí, hermanos, hay dos escenarios. Por ejemplo, está el cristiano que viene esta prueba, hermanos, de golpe, le viene de golpe. Entonces, allí, hermanos, se ve el resultado de su prueba. También el que estaba confiado, el que decía, no, yo soy un cristiano y demás, pero es cuando llega el momento de la prueba, hermanos, se ve cómo salimos. Es eso. Por eso dice Santiago, porque una vez que ha sido aprobado, y repito, Dios nos examina, pero no con el fin de que Él lo esté disfrutando como un tirano, como un bárbaro, viendo cómo estamos. No. La intención de Dios o lo que Él quiere es que tú y yo sepamos cómo estamos realmente. Realmente estábamos muy confiados en nuestra fe. Entonces, es eso que al final de la prueba es lo que vemos.
Entonces, es lo que dice. Hay un versículo, hermanos, que dice acá, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Uno puede decir, no, yo estoy muy bien, yo esto y otro, soy un cristiano Superman, bueno aquí, firme en la fe y demás. No, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien a Dios alaba. Es decir, en quien Dios pone ahí su mirada y su bendición en sí. De manera que ese cristiano dice, ha sido realmente por Dios. Y aquí también les comparto, hermanos, que Dios espera, hermanos, y desea que aprobemos en medio de las pruebas a través de la perseverancia. Entonces, lo que Dios espera, hermanos, es que tú y yo aprobemos en medio de las pruebas a través de la perseverancia. Y aprobemos, hermanos, de tal manera que Dios se complazca. Desde luego, hermanos, algo muy cierto que decía la semana Wendy, y algo también que vimos en versículos pasados. ¿Se acuerdan cuando decía Santiago? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Ahí recordemos que cuando Santiago decía esto, lo que quería decir es que no muchos tenían también ese nivel de madurez. Y aquí también, uno va a pasar la prueba, hermanos, como un búfalo, como un toro fuerte. Otro, como se dijera ahí, arrastrando el pie ahí a duras penas, y otro ahí, hermanos, ahí ayudándole. Vamos, tú puedes. Pero, hermanos, tanto el uno como el otro, Dios espera que aprobemos. Y Él, y aprobemos de tal manera que Dios se complazca, hermanos. Que en medio de la prueba, ¿cómo se complace? Precisamente en lo que es contrario a ser bienaventurado. Que abracemos la prueba, hermanos, obviamente no con ese agrado comúnmente, pero no nos quejemos, no rumoreemos, no tengamos esa intención de huir, de escapar, de no, Dios, sino que aprobemos de tal manera. Yo quiero, para ejemplificar esto, amados hermanos, yo quiero compartirte este fragmento de esta canción que ya les he compartido, de hecho, les compartí como material de reforzamiento. Es una canción, hermanos, que en particular a mí me gusta mucho. Los autores son Jonathan y Sara Yeres, un matrimonio, y el fin de su ministerio musical, hermanos, es glorificar a Dios con canciones, pero canciones bíblicas y que tengan ese contenido teológico. Fíjate en las letras, hermanos, de esto, que tiene que ver mucho con las pruebas, la aflicción, pero también en cómo Dios se complace y también cómo es que aprobamos. Ellos inician, hermanos, con esto, con una pregunta que igual nos debe llevar a reflexionar. Dice, ¿cómo recibiré, diciéndole a Dios, cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor soberano y justo. Es una pregunta, ¿cómo Dios, yo, parafraseando, voy a solamente querer recibir el bien y el mal voy a rechazar? No, porque sé que tú eres soberano y justo. Y siguen preguntando en la canción, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor si sé que tienes el control de toda tu creación? Es eso. A veces alabamos en medio de una bendición, de algo que Dios nos ha bendecido y todo y demás, pero cuando llega el dolor, el sufrimiento, esa alabanza ya no se quiere escuchar.
¿sí? Y siguen diciendo, ¿cómo he de creer en ti al tener? Interesante. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias. También una pregunta que nos lleva a reflexionar. Cuando hay poco, llegamos a decir, ¿se olvidó de mí Dios? ¿Dónde está su fidelidad? Él ha prometido aquí darme. Pero ¿cómo he de creer en ti al tener y dejar de creer en ti cuando era poco? Y sé que tú eres siempre fiel, que nunca cambias. Y una pregunta más, y también lo que hemos visto esta noche. ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? ¿Cómo yo prefiero solamente la libertad y cuando venga la opresión, que me aborrezcan? Si sé que guardas para mí una eterna posesión, la recompensa, hermanos. Y otra pregunta, hermanos. Ellos inician con preguntas. Y dice, ¿cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz? Interesante. Llegan las pruebas, hermanos, y decimos, Dios no me ama, no soy su favorito, permite esto, creo que me odia, hice algo malo, pero ¿cómo no he de confiar en su bondad y su amor por mí? Hasta me dio a su hijo. Y ellos dicen, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Pero aquí está la parte, hermanos, que a mí en lo personal me gusta tanto de la canción. Es una canción, hermanos, que yo canto constantemente. Y esa es la parte. Cuando ellos hacen todas las preguntas, ellos se concentran en esto. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Y eso es la frase que más me gusta, hermanos, pero que también es muy difícil. Eso hay que reconocerlo también. Esa es la parte, porque esas siguientes oraciones o frases, hermanos, no es algo, hermanos, que salga normalmente de nuestros labios. Pero ellos dicen, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Y aquí está, hermanos, lo que a mí me estremeció la primera vez que lo escuché, hermanos. Dice, se haga tu perfecta voluntad en mí. Y aquí dice, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Ellos no dicen, Dios, quítame esto, como muchas canciones que acá, hermanos, no tengo nada en contra de algunos otros artistas cristianos, pero la mayoría de las canciones son positivistas, son que como que Dios puede quitarte todo esto, pero que una canción te diga, Dios, glorifícate a través de mi aflicción, a través de ese sufrimiento, a través de esta prueba. Porque lo primero es, quiero escapar de esto, pero Dios, glorifícate, sea tu nombre exaltado, glorificado. Y ellos dicen, dame tu gracia para ver que vivir es Cristo, que Él es. Y finalmente terminan ellos la canción. Algo que también debemos hacer. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. Y aquí está, hermanos, la frase que es lo que estamos viendo en este versículo 12. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Es una canción, hermanos, que es una canción muy teológica, hermanos, también. Es por eso también, hermanos, haciendo un paréntesis también, de que nuestro repertorio musical, en esas canciones, sean canciones cristocéntricas. Crean
sean canciones teológicas, sean canciones que realmente sean muy bíblicas, amados hermanos. Y no solamente son artistas como Jonathan y Sara, o la Ivy, u otros hermanos. También en esos escenarios hay himnos de ese tipo que dan la prueba. En los himnos, ahí en un tiempo que tengas, vas a ver autores como Fanny Crosby. No sé si has escuchado de ella. Una cristiana, hermanos, que nació ciega y llevó una vida de sufrimiento, sobre todo por el rechazo. Llegó a estudiar en una escuela, amados hermanos, donde no le era permitido. Le dieron la oportunidad y fue maestra. También tenemos a otro autor que no recuerdo el nombre, hermano, escribió una vida de una mujer, una vida de dolor. Está en tu himnario presbiteriano. ¿Y qué decir de de Newton también, que lo tenemos ahí? Esos himnos, hermanos, si tú te pones a investigar los autores, te vas a dar cuenta que la mayoría no es como el movimiento carismático. A veces hablo mucho de ese movimiento, hermanos, porque no es que los odie, pero han tergiversado mucho el evangelio. Bastante al punto de traernos un cristianismo donde todo es fácil, donde no hay nada así. Pero cuando vemos ese tipo de himnos, hermanos, nos damos cuenta que eran cristianos, hombres y mujeres, que pasaron por pruebas. Y muchos hermanos, no fue una prueba momentánea, de a veces un mes, de a veces una enfermedad. Muchos hermanos, hasta la muerte, sufrieron pruebas, dolor y angustia, hermanos. Pero es cuando lees los himnos, ellos, al igual que Jonathan y Sara, dijeron, hágase tu perfecta voluntad, trae gloria a tu nombre a través de nuestra aflicción. A través de esta prueba tú te glorifiques. Hazme ver a Cristo. Fija mis ojos en lo interno, en el cielo. Dios, ayúdame a quitar la vista de este mundo, de concentrarme en mí mismo, en mis deleites, en todo eso. Porque la mayoría de hermanos, cuando pasamos por pruebas, es porque, y son pruebas que nos cuestan mucho a veces, son porque previamente nuestra vida espiritual no ha estado cimentado así realmente. Pero aquí tenemos una invitación, hermanos, que Dios tiene gracia y gracia abundante para ti y para mí, que nos ayude a través de la aflicción, amados hermanos. Que Él puede, hermanos, ayudarte y que Él espera que aprobemos. Y es eso, que aprobemos, hermanos, de tal manera que Dios se complazca, hermanos, a pasar, a perseverar. Entonces, hemos dicho, hermanos, para recapitular, ese versículo de Santiago 12, primero, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, que ha pasado la prueba, recibirá la corona de la vida. Y con eso no voy a terminar para no, bueno, solamente vamos a ver este último, hermanos. Me acordé que aún falta un punto más. Y es esto, hermanos. Dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. Una vez, hermanos, que perseveremos en la prueba y que hayamos sido aprobados, que hayamos pasado, lo que decía Santiago, aguanta un poco, no te desanimes, puedes en Cristo, y ya mero. Creo que, hermanos, este punto de la corona de la vida, la mejor ilustración que pudiéramos traer es una mujer que está a punto de dar luz. ¿Cómo está eso? A ver, aquí creo que las hermanas acompañan.
Antes de que tengas a tu bebé, a tu hijo en tus manos, antes de que estuvieras en ese gozo completo, que disfrutaras a tu bebé, a tu pequeño, antes de eso, ¿por qué pasaste? Dolor, ¿verdad? Un dolor, hermanos, agudo, tremendo. Yo no me imagino, hermano, qué pasan ustedes las mujeres. Pero hay un dolor, hay todo ese proceso, hermanos. Y es similar o parecido también a lo que Santiago nos dice. Un breve momento, hermanos, será tu dolor. Un breve momento será tu prueba. No se compara esta leve prueba a lo que te espera. Y es eso, hermanos. A ver, nos dejamos dominar por el temor y el miedo y creemos que es eterno o que será duradero, pero a la luz de la eternidad es algo pequeño, hermanos, algo muy, 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 muy breve. Porque después de ese dolor, después de esa prueba, después del sufrimiento, como las mamás, vendrá el gozo. Y te olvidarás de ese dolor, ¿sí o no? Unas horas estabas con ese dolor minuto tras minuto, pero luego escuchaste ese llanto, sentiste en tus brazos a ese bebé, a tu hijo, y ese dolor que en un momento decías, no puedo soportarlo, quíteme esto, se te olvida. Lo mismo es en la vida cristiana, hermano. Por eso Santiago te alienta, te anima. Falta un poco más. Solo estás a un paso. Y te recuerda, pasa la prueba, persevera. Perdí a alguien, persevera. Tengo dolor, persevera. El llamado es a perseverar, hermanos. Pero al final dice, la corona de la vida. Y esta corona de la vida, hermanos, es la recompensa futura. Se refiere a la recompensa futura que tú y yo vamos a tener. ¿Ves? Esta corona de la vida, hermanos, es una recompensa. Tiene dos sentidos, hermanos. Tanto la recompensa de la resurrección, pero también se promete a aquellos que perseveran en medio de las pruebas. Un ejemplo muy claro en la Biblia de esto, hermanos, es en Apocalipsis 2:10, cuando Juan en su libro de Apocalipsis, cuando se dirige a las 7 iglesias, él le habla a la iglesia, si no estoy mal, hermanos, ahí me corrigen, a la iglesia de Esmirna, y le dice que serán encarcelados, va a permitir esto Dios, pero al final les tiene reservada la corona de la vida. Y es algo que se nos promete cuando pasamos por pruebas, cuando perseveramos en medio de las pruebas y mucho más cuando es una causa de Cristo. Pero hay que entender también algo, hermanos, que si bien esta corona se nos ha prometido, hermanos, esta corona no es algo que se gana. Más bien es el don para aquellos que se apartan de su propia justicia y descansan solo en Cristo. Aquellos que reconocen que es solamente por Cristo que pueden y se apartan de su propia justicia. Es un don, hermanos, que se da. Y esa fe necesariamente, hermanos, perseverará. Esa fe, hermanos. Lo que resulta, hermanos, en una experiencia total de nueva vida más adelante. Sí, entonces, hermanos, es... Entonces, es lo que vemos acá, hermanos, con la corona de la vida. Es la recompensa que se nos da, hermanos. Y fíjate el versículo siguiente, hermanos.
A ver, un hermano que nos lea este versículo de 1 Corintios 9:25. ¿Sí, Jenny? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios Aquí, 9:25. gracias, ahí, perdón, Jenny. Gracias, Jenny. Aquí, hermanos, Pablo. Aquí Pablo lo que hace, hermanos, es lo que ya te dije del ejemplo de la, parecido a lo de las mujeres, en ese tiempo de gozo cuando tienen a su bebé. Pero aquí también Pablo anima otra vez, porque en el versículo 24 dice, antes de lo que leyó Jenny, pero también alineado con ese versículo, o seguido más bien, dice Pablo, corred de tal modo que ganéis. Y luego dice Pablo lo que leyó Jenny, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que Pablo acá está diciendo, hermanos, es que corras de tal modo que ganéis. Más bien, Pablo usa eso como una ilustración de una carrera y un premio, o más bien una carrera y su respectivo premio. Lo que está diciendo Pablo es que te imagines esto, que la vida cristiana es una carrera y hay un premio. Esto para enfatizar la necesidad de que te enfoques, de que tengas determinación y de que perseveres. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Entonces, Pablo te está alentando para que te enfoques, te determines y perseveres. Y esto lo podemos ver también, hermanos, en palabras de Pablo. Cuando Pablo le habla a Filipenses, al rato leímos Filipenses 3, 10 y 11. Pero Pablo también dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sino que sigo, por ver si logro así aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la carrera, hermanos. Hay una carrera, pero hay un premio. Y la intención de Pablo es que te enfoques, que tengas una determinación y que perseveres en esa carrera. Para que al final de tus días, yo, hermanos, cuando se presenta el tiempo, cuando llegan noticias como el fallecimiento de nuestros seres queridos, hermanos, yo me pongo a pensar en mí, pero no en ese sentido, sino que me pongo a pensar, eso es personal, hermanos. Al final de mis días, poder decir las mismas palabras de Pablo. Al final de mis días, poder decir con un orgullo no altivo, sino humilde en el Señor. Al final de mis días, podré decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Me pongo a pensar, poder decir las mismas palabras y decir, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues, hermano, Pablo y Santiago te alientan a perseverar, porque al final hay algo, hermanos. Y para terminar, hermanos, la corona de la vida, hermanos, es algo que es real. En la antigua Grecia, aquel que corría, hermanos, ganaba una corona. Pero esa corona, hermanos, era hecha de hierbas. Tú la has visto en películas,
en caricaturas. Cuando ganaba un corredor en la antigua Grecia, solo le daban una corona hecha de ese material. Y en el versículo que ves en pantalla, Apocalipsis, tú vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Porque acá me dice, Juan hablando a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El punto que quiero llegar acá, hermanos, es la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se le habla, hermanos, a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque en esa iglesia, hermanos, en ese tiempo de Juan, había una deidad. Era un pueblo pagano, Esmirna. Y había una diosa, la diosa de Esmirna, que se llamaba Cibeles. Esta diosa la tenían incrustada en las monedas de ese pueblo de Esmirna. Pero esta moneda tenía grabada una corona que tenía la forma de una muralla. Cuando lo veías te hacía hacer ver que se refería a la diosa pagana Cibeles. Pues esta moneda, esta diosa acuñada en las monedas con una corona, era eso. ¿Por qué? Porque se decía que los edificios en el monte pagano de Esmirna parecían una corona. Entonces, frente a eso que el pueblo veía, frente a esas afirmaciones, cuando Jesús habla a esa iglesia, porque te acuerdas que Juan ve a Jesús y Jesús dice, habla a los 7 ángeles de cada iglesia. Cuando Jesús dice esto, Jesús dice, yo no te voy a dar una corona de ese tipo. Yo te voy a ofrecer dar la verdadera corona. Por eso es que dice Apocalipsis, sé fiel, persevera, enfócate, determínate en la fe, sé fiel hasta la muerte. Y yo no te daré una moneda, te voy a dar la corona de la vida. Era un aliento para el pueblo de la iglesia de Esmirna, porque la iglesia de Esmirna sabía muy bien lo que era una corona. La veían a cada rato en sus monedas. Pero Jesús le decía, sé fiel, porque yo te daré una corona. Y finalmente, hermanos, todos tendremos que pasar por pruebas, pero va a haber una corona de vida para aquellos que perseveren bajo la prueba. Y es eso, hermanos. Todos tenemos que pasar por una prueba, pero va a haber una corona de vida. No es quedarse, hermanos, de brazos cruzados, confiados en que la gracia de Dios, no. Esto, hermanos, es como el ejemplo del hijo que llega con su papá y llega con su papá y le dice, papá, mira, mira lo que mis amigos tuvieron, mira, les compraron un nuevo teléfono, les compraron una computadora, una bicicleta, miren que sacaron puro 10. Y el papá responde, pero hijo, ese es tu deber estudiar. Tu deber es estudiar. Entonces, pasa, hermanos, lo mismo. Debemos pasar por las pruebas. Y eso debe reflexionar, hermanos, en lo que merecemos realmente y en lo que Dios ya ha hecho. Es como si dijera, yo ya te di la salvación. No puedes pasar por un poco de prueba momentáneamente. Él ha hecho, hermanos. Él ha hecho, hermanos. Lo que digo, hermanos, es que Dios tiene el derecho de no darte la corona.
Él no tiene que hacerlo. Él ya te ha salvado y a ti y a mí. Y con eso es todo, hermanos. Él no debería dar la corona de la vida, porque como dijimos antes, no se gana. Él no debería ni siquiera recompensarnos, ni siquiera darnos este premio, pero Él lo hace. Y esto me debe llevar a reflexionar, hermanos, en lo que merecemos realmente y en lo que Dios ya ha hecho. ¿Qué ha hecho? La salvación. Y en reflexionar en lo que Dios todavía hace. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios bendice la fidelidad, la obediencia. No debería, pero Él lo hace. Por eso Pablo y Santiago te dicen, mantente fiel y obedece. Pasemos la prueba, hermanos. Pablo estaba interesado en la corona de la vida, interés que también tenía el apóstol Santiago. Así que, hermanos, sí habrá una corona de vida. Sin embargo, hermanos, no podemos recibirlo hasta que tú y yo hayamos estado en la pista de carreras de la vida cristiana y hayamos vivido la experiencia cristiana en la vida real, en la vida diaria y en las diversas esferas en que actuamos. Si tú puedes vivir para Dios aquí en la tierra, algún día Él también tendrá una corona de vida para ti. Ese objetivo es como una meta a la cual tenemos que mirar con esa expectativa. Y hay una corona más. Y con esto, hermanos, vamos a finalizar ese tiempo para no cansarles más también. No sé si hay una duda, hermanos, sobre eso.